¿Qué tal, Muchas Sebastián? gracias, Gus. Pues les dejamos la palabra. ¿Cómo les va? Es un placer para mí, en nombre de la Fundación Patria Unida, presentar esta conversación con Sebastián Garralda, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, quien se ha especializado en el estudio de las ideologías y específicamente en el estudio de la presunción de inocencia a la luz de determinados temas y asuntos de la actualidad social nacional como internacional. Precisamente, la conversación de hoy versará sobre cómo las ideologías o la forma de pensar woke es un atentado contra el buen vivir social, pero también contra el Estado de Derecho y una vida ordenada, de acuerdo con los valores tradicionales y clásicos. Y bueno, pues sin más preámbulo, es momento para que comencemos esta conversación. Sebastián, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, gracias, muchas gracias a ti y reitero, es un honor acompañarlos y que nos acompañen todos esta noche. Sebastián, has hecho una investigación académica, seria, formal, con respecto a la presunción de inocencia y cómo es que algunas ideologías, específicamente el pensamiento woke, puede llegar a atentar contra la sociedad y el derecho. Esta conversación seguramente nos dirigirá y tú así nos vas a ayudar a arribar a algunas conclusiones, a demostrar cómo es que, en efecto, la seguridad jurídica se ve mermada por las ideologías en la modernidad y también específicamente cómo es que en el plano social y en el plano cotidiano se hace nugatorio el derecho humano a la presunción de inocencia. Cuéntanos más, por favor, de cuál es la naturaleza jurídica de este derecho y de qué se trata para quienes nos acompañan y no se dedican al derecho, puedan ir contextualizando eh, esta prerrogativa que tenemos todos por el simple hecho de ser personas. Claro que sí, con mucho gusto. Y de hecho sí, partiendo de la premisa de que parte del público no es experto en materia jurídica, quisiera y me gustaría dar una explicación que sea un poco más aterrizada para aquellos que no están familiarizados con los conceptos más técnicos que puedan haber. Pero bueno, pues primeramente, la presunción de inocencia, lisa y llanamente, es tener en cuenta el concepto de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y que solamente va a ser culpable si existe una sentencia condenatoria por parte de un juez. Es decir, no siempre que alguien sea imputado de un delito, va a ser presuntamente inocente, ¿no? A diferencia de cómo estaba antes el sistema, que se presumía responsabilidad y tenía uno que desmentir esa acusación. Ahora ya no es así. Pero bueno, también es importante entender que la presunción de inocencia tiene una naturaleza dual, vamos a decirlo así. Primero, es un derecho humano que está reconocido a nivel constitucional en el artículo 20, en el apartado B, fracción primera, para no ser muy técnicos, y también en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales como principio del proceso penal. Entonces, estamos hablando de que presumir la inocencia de una persona no solamente es importante porque así lo diga el proceso, sino porque también representa un derecho humano indispensable para todo imputado. Y bueno, justo hablando de la seguridad jurídica y sin meternos en mucho tecnicismo, básicamente lo que es la seguridad jurídica es que se aplique el derecho escrito. Para llevar a cabo actuaciones jurídicamente relevantes, tiene que haber una ley que lo respalde. No puede basarse en creencias, en sentimientos, en inventos. Vaya, tiene que estar palpable y escrito el derecho para que se pueda aplicar. Y eso es lo que da la seguridad.
Ahora, volviendo a todo esto y uniéndolo, la seguridad jurídica que se debe aplicar es que si la Constitución reconoce la presunción de inocencia, al igual que el Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe de presumir la inocencia para que exista seguridad jurídica. Sebas, ¿de dónde viene esta regulación? ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla el estudio en parte, pero también ya una práctica más concreta de la protección a la presunción de inocencia? ¿Cuál es su evolución histórica? Pues bueno, la evolución histórica es amplísima. Podemos incluso remontarnos a eventos históricos ajenos al derecho mexicano. Por ejemplo, en la guerra de Argelia, en el Frente de Liberación Nacional argelino ante Francia, por poner un ejemplo, se presumía la culpabilidad de los musulmanes, creyendo que todos ellos formaban parte de este Frente de Liberación y eran encarcelados, eran torturados, y justo por presumir la culpabilidad y no la inocencia. La culpabilidad, por otra parte, otro ejemplo, sería en la cacería de brujas que existió en la Edad Media con el Malus Maleficarum, escrito por estos monjes alemanes que tenían una serie de catálogo para cazar brujas. Entonces, aquí lo que se presumía, particularmente la culpabilidad, era de las mujeres. Incluso llegan a citar a la mujer como diabólica, como tentación, como que se parte de una premisa de que si es acusada de bruja, es bruja, ¿no? Otro ejemplo también es la Guerra Cristera, ya aterrizando un poco más en México. La Guerra Cristera también llegó a representar una presunción de culpabilidad para todos aquellos que profesaban el credo cristiano, en contraposición a lo que promulgaba, bueno, se decía en la ley Calles, que justo prohibía la práctica de ritos religiosos de manera abierta, vaya. Entonces, lastimosamente, la presunción de inocencia tiene orígenes en la presunción de culpabilidad. Y no es hasta 2008 que llega en una reforma constitucional para que el proceso penal inquisitivo se convierta en un proceso penal acusatorio. Y uno de los principios que se introducen es el más importante de todos, es la presunción de inocencia. ¿Por qué digo que es el más importante? Porque si no se presume inocencia, está sesgado el proceso. Entonces las acusaciones tendrán más peso que la defensa. Y justamente uno de los principios aparejados con esto es que el que acusa está obligado a probar. Entonces, pues desde hace años, la presunción ha sido siempre de culpabilidad. Y ahorita se aterriza un poco más el concepto en la presunción de inocencia, sobre todo en el 2008, que hizo pues un cambio significativo en el sistema penal mexicano. Tú nos estás comentando algunos aspectos muy interesantes en el plano jurídico. Así es. En el plano jurídico constitucional, en el plano jurídico legal, desde luego también hay una regulación supranacional o internacional en esta materia. Pero más allá de lo jurídico, la perspectiva social al respecto, ¿cuál es? Porque tú dices, bueno, es que naturalmente quien acusa tiene que probar. Y esto es algo que se entiende muy bien en el plano jurídico. Sin embargo, en el plano social cotidiano, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tiene relevancia la presunción de inocencia en la vida de todos los días? Pues bueno, primeramente porque todos los aquí presentes tenemos que entender algo. Y es que todos, sin excepción alguna, somos potenciales imputados de cualquier delito. Entonces, muchas veces lo que en el contexto social, por decir, la ley no obliga a la gente, a sus ciudadanos comunes y corrientes, a presumir la inocencia de un imputado. No es obligatorio. Es obligatorio para las autoridades, sí, pero no para los ciudadanos. Los ciudadanos también tienen un derecho a su libertad de expresión, pero hay que cuidar la distinción entre libertad de expresión y libertinaje expresivo. Por una parte,
se puede decir la opinión que quiera, pero ya también raya un poco en mermar la reputación de otra persona con base en acusaciones que a lo mejor no tienen sustento. Entonces, el contexto social en este caso radica en que es necesario que la gente, la sociedad tenga una suerte de empatía, no entendiendo el término empatía como piedad o como misericordia sobre el imputado, no, empatía sobre entender, tratar de entender cómo es estar en esos zapatos, ¿no? Si alguien fuera acusado de un delito y todo el mundo creyera que es culpable, aunque no lo fuera, por lo menos se espera que el Estado y su abogado partan de la premisa de que es inocente, ¿no? Entonces, en el contexto social es importante tenerlo en cuenta porque todos somos potencialmente imputados de cualquier delito. Podemos ser acusados el día de mañana de lo que se le ocurra a cualquier persona. Naturalmente, corresponderá a esa persona probar esa responsabilidad sobre la cual nos están acusando. Ahora bien, esa responsabilidad naturalmente tiene una resonancia eh, específica en el plano de los procesos jurídicos. Sin embargo, en las ocasiones que hemos conversado sobre este tema, me has mencionado, por ejemplo, que hay una gran responsabilidad más allá de los tribunales y de los procesos judiciales, así como un interés que va más allá del derecho. ¿Tú ves que la presunción de inocencia pueda ser dañada a partir de agentes o de personas, quizá también de entes que están fuera del ámbito jurídico? Es decir, se puede violar la presunción de inocencia más allá de lo que ocurre en un juicio, en un expediente, en un proceso judicial, o esto no va más allá del derecho. No, sí, de hecho, el término es jurídico, pero porque jurídicamente hablando, reiterando el tema de la seguridad jurídica, existe palpado y escrito en una ley, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico se reconoce, pero claro que puede ser mermado, por lo menos de manera indirecta, por agentes externos a la cuestión jurídica. ¿En quiénes piensas, por ejemplo? Cualquier servidor público que esté obligado a defenderlo, que esté influenciado por ideologías a lo mejor, o que esté sesgado por alguna cuestión particular, eh, cualquier persona puede hacerlo, porque también hay que recordar una cosa, los funcionarios públicos son a final de cuentas personas y ciudadanos. La única diferencia es que tienen unas facultades reconocidas por los entes gubernamentales para que puedan llevar a cabo ciertas cosas, pero no dejan de ser personas. ¿Qué pasa Entonces, con los medios de comunicación, Sebas? los medios de comunicación, pues en ese caso, eso es el arma más peligrosa que puede existir. No existe nada que pueda ser más peligroso que un medio de comunicación. ¿Por qué Oye, lo dices? En este sentido, dentro del plano de los medios de comunicación, ¿qué es lo que ves para bueno, la presunción de inocencia? lo que ahí se puede ver es influencia. Es una influencia brutal. La forma en la que una sociedad piensa, la forma en la que una sociedad razona, tiene mucho que ver con lo que se le enseña. Y esto es en redes sociales de cualquier tipo. O sea, podemos hablar desde el radio hasta en Facebook, hasta Instagram, hasta Twitter, hasta YouTube, cosas de todo tipo. Cualquier cosa que tenga que ver con redes sociales tiene forma de ser influenciable. Incluso, bueno, ahora hablo de eso, pero bueno, el punto es que la gente puede mermar la reputación de otras personas mediante el uso de redes sociales, haciendo acusaciones. Y ahí es donde existe un daño moral que está previsto también como una reparación por parte del Código Civil. Pero es muy fácil, yo lo pongo así. Si alguien es acusado por violar, por matar, por secuestrar a alguien, y de inmediato es publicado en redes sociales sin que exista una investigación por parte de la policía o por parte del Ministerio Público, y salen conclusiones donde llegan a acusar determinantemente a una persona,
eso es lo que sí puede llegar a mermar la reputación de alguien. Sobre todo porque la primera versión que nos enseñan en los medios de comunicación siempre es la que creemos, o por lo menos la que más solidez llega a tener. Eh, Precisamente porque cuando nos dicen algo por primera vez, lo mismo pasa con la música, por poner un ejemplo. Escuchamos una canción, nos gusta esta versión, escuchamos otra y difícilmente nos va a gustar la otra, aunque objetivamente, o bueno, sea reconocida como una mejor versión, por decir algo, nos vamos a quedar con lo primero que nos presentaron. Lo mismo pasa con las noticias, con los medios de comunicación. Lo primero que nos digan es con lo que más se nos va a quedar. Difícilmente va a poder ser desmentido, a lo mejor vamos a creer que nos están manipulando para cambiar la noticia, la verdad de las cosas, la realidad. Pero cuando una persona es señalada como responsable de algo en los medios de comunicación, es peligroso. Y de hecho, para no quisiera alargarme mucho, pero existe una cosa que se llama el derecho de réplica en derecho, que lo que hace es eh, permitirle a las personas defenderse de esas acusaciones y es un proceso que se hace por parte de particulares en contra de entes que se dediquen a cuestiones de esta índole como la radiodifusión, televisoras, radios, etcétera. Y justo son cuando de manera, de cualquier manera se difunde las ideas, pensamientos y opiniones y creencias, ¿no? Que puedan llegar a difamar a una persona. Oye, hace rato comentabas que existe quizá un libertinaje en materia de libertad de expresión. Aquí parecería que quizá hay un conflicto o una oposición o una tensión entre la libertad de expresión y la presunción de inocencia, porque parecería que quien expresa una idea quizá puede ir en contra de la presunción de inocencia. Hay ahí una tensión entre estas dos posibilidades de ejercer un derecho o de gozar un derecho. Y me Pues parece claro, que hay que encontrar un límite, ¿no? Ahí tú encuentras un límite. sí, por supuesto. Eh, la libertad de expresión no quiere decir que uno pueda hacer lo que quiera. Eso me gustaría dejarlo muy claro. Cuando uno tiene libertad de expresión, no tiene libertad de decir lo que quiera. Cuando tiene libertad de expresión, tiene derecho de opinar lo que quiera. Vamos, no puedes castigar las ideas de alguien. Puedes castigar si las materializan o si llegan a dañar, sí, claro, pero no puedes castigar lo que uno opine. Hay un Sí, exceso, se podría decir, ¿no? También, perdón que te interrumpa aquí, también hay que encontrar un límite a la posibilidad de expresarse. Hay libertad de expresión, sí, pero no para expresar cualquier clase de idea. Y segundo, la libertad de expresión pues tiene cierta naturaleza que impide, por ejemplo, que la libertad de expresión se utilice para destrozar la propiedad de alguien más. sí, claro. De hecho, justo la libertad de expresión sí tiene que distinguirse. O sea, la libertad de expresión tiene límites. ¿Se puede utilizar la libertad de expresión para acusar de manera indebida a alguien más? Es que eso es a lo que hay que ver. Uno de estos límites a la libertad de expresión versa sobre la intimidad, la honra, la dignidad, la reputación y el buen nombre de los demás. Y esto yo no lo estoy diciendo. Esto es de Juan Lozano Ramírez y lo habla en su obra Los Estudios Básicos de Derechos Humanos. Y comulgo mucho con esa idea, precisamente porque sí hay que tener en cuenta que hay límites para hablar. Volvemos a lo mismo. Existe libertad de expresión, pero no libertinaje. Y justo también quisiera dejar muy en claro, la libertad es hacer lo que uno quiera dentro de un determinado cuadro. El libertinaje es hacer lo que quieras dentro o fuera del cuadro. Y eso es lo que crea caos. No puede haber una sociedad basada sin límites. Por eso también es que tenemos pues, reglas de convivencia, ordenamientos jurídicos y demás. O sea, por eso es que también hay que distinguir. Por supuesto que el libertinaje expresivo puede dañar la reputación de los demás y claro que pueden influir en la presunción de inocencia. Sobre esto, fíjate que te quiero preguntar, a ver, naturalmente aquí se puede ver que hay al final,
afectación a los derechos humanos. Quien utiliza la libertad de expresión para acusar indebida o injustamente a una persona está abusando de su derecho y termina provocando una violación de un derecho humano. Parecería entonces que, pues, hay que garantizar este derecho y que tendría que haber alguien que garantice efectivamente este derecho. ¿Existe una forma y alguien que lo logre garantizar? En teoría sí, Y en la práctica, no siempre, desafortunadamente. Digo en teoría sí porque las autoridades garantes de este tema van desde el policía primer respondiente, que para quien no sepa quién es el policía primer respondiente, que digo, algunos lo sabrán a lo mejor por lógica, pero el policía primer respondiente es el que llega a primer lugar de los hechos. Va desde ahí hasta el juez en la instancia de juicio oral. Todo ese proceso, agentes del Ministerio Público, peritos, todo el mundo tiene que presumir la inocencia, tiene que actuar con imparcialidad en aras de proteger la inocencia, no al imputado, sino la inocencia que va aparejado de la dignidad humana. Y digo en teoría, porque aunque todo eso tienen como obligaciones dentro del ordenamiento jurídico, tanto policías como ministerios públicos como jueces, en la práctica no siempre es así. De hecho, me gustaría hablar de casos particulares que me ha tocado vivir en mi experiencia jurídica, en donde precisamente se manifestó que no siempre puede haber una debida actuación derivado de ideologías políticas. Primero, fíjate que te sí, quiero interrumpir para justamente hacer un comentario al respecto. Y a reserva de que después abriremos el foro a preguntas y mencionemos algunos comentarios que han llegado a través del chat y del espacio que existe para preguntas, eh, te, te quisiera plantear esta pregunta. Tú dices que en el plano jurídico tú has visto algunos casos y de hecho también hay casos muy sonados mexicanos, pero también internacionales, que alcanzan a demostrar que efectivamente la presunción de inocencia tiene un peso sumamente importante en la buena convivencia social y desde luego en el ejercicio de los derechos. Hay un punto de conexión entre toda esta materia jurídica de la que hemos hablado en los últimos más de 25 minutos y la cultura woke o quizá la contracultura woke. Hay un punto de conexión porque todo esto llega a tener que ver mucho con ciertas ideologías. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y yo creo que también nos puedes poner algunos casos en que justamente esta tendencia woke termina afectando a la presunción de inocencia. híjole, es que ahí sí vamos a meternos en un buen terreno. Esto sí puede llegar a ser hasta controversial, pero no voy a hablar de todo eso. Eh, la cultura woke lo que promueve en términos muy generales es la corrección política. No quita mucho de lado la razón, quita mucho de lado el sentido común, privilegiando ideas que no siempre son lo más acertado. Lo que hace esta cultura es crear víctimas y victimarios, de facto. Eso es lo que hacen. ¿Cómo es esto? Siempre hay un grupo que sufre más. Y lo que busca esta cultura es ver quién es el que más sufre. En este caso, la presunción de inocencia, hay muchísimas cosas y de hecho, la cultura woke, que incluyen feminismos radicales, incluyen comunidad LGBT, que incluyen Black Lives Matter, sobre todo en Estados Unidos, que incluyen toda esta suerte migrantes, toda esta suerte que incluye minorías denominadas como grupos vulnerables, llega a ser eh, problemático para el derecho. Uno de los ejemplos que quería hablar precisamente fue uno que yo viví en,
cuando me tocó una detención. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba en mi casa, trabajaba en un despacho jurídico de materia penal y nos marca el cliente. Oigan, voy a tratar de ser fiel a la historia, entonces, pues si llega a haber alguna altisonancia, es en aras de darle más sustentabilidad a esto. Dice, oigan, me están agarrando chingadazos. ¿Quién? ¿Dónde? En mi casa. ¿Quién? Mi novia. Ah, ok, vamos para allá. Entonces, en lo que íbamos para allá, yo marqué a la policía, que 911, y dije, oigan, disturbios domésticos aquí en esta dirección, era en el Pedregal. Ya que llegamos ahí, fui yo el primero en llegar y yo estaba esperando, llegaron después los elementos. Para esto, mi cliente estaba lidiando con su novia que estaba borracha. La novia le estaba aventando cosas, le estaba cacheteando, golpeando, etcétera. Y llegó un punto donde sí les dije a los elementos, oigan, pues sáquenla. O sea, ni siquiera pedí que la neutralizaran, no pedí que usaran fuerza. Yo dije, sáquenla de la casa. Ella no vive aquí, no es esposa, no es ni concubina, es novia. Pueden sacarla de aquí y ya, se acabó el problema. Los policías se quedaron así pensativos y nada más me voltearon a mí y dijeron, es que no podemos, jefe. Yo, ¿por qué? Es que no podemos tocar mujeres. Yo, como, a ver, solamente que esté a punto de matar a alguien o que ponga en peligro verdadero a alguno de los presentes, podremos intervenir de última instancia, pero para sacarla necesitamos a un elemento femenino. Y dije, ¿pero por qué? Es que por cuestiones de género nos lo prohíbe nuestro jefe. Bueno, nuestro gama, le decir. Bueno, llamaron al elemento femenino, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Ya hasta el final eh, logramos controlar un poco la situación. Después de varios minutos, incluso horas, me atrevería a decir, si mal no recuerdo, al tipo le rompieron el dedo en lo que discutían si se la llevaban o no, y le rompieron el celular. Uno pensaría, cura rápido, qué estupidez. No. Los policías estaban apenados, estaban avergonzados por todo lo que pasó. Ya ni me voltearon a ver a mí, al otro abogado que llevo después y al cliente, porque genuinamente les daba vergüenza ver que todo esto pasó en sus narices y no podían hacer nada. Y todo esto influenciado por esta perspectiva de género, que justo me decían los policías, si fuera al revés, ya estaría montado en la patrulla. Así me dijeron. Entonces, lo que se presume en este caso es que ella es inocente. ¿Por qué se presume esta inocencia? Porque al final, pues una mujer es víctima y no victimaria. Está muy fuerte pensarlo así, pero eso es lo que se ha enseñado últimamente en el ámbito jurídico. Que Y la en el mujer, ámbito social también, y en el ámbito social también, pues, y aquí te quiero detener, porque justamente también hay que distinguir entre, como lo señalabas, decías, hay un feminismo radical, hay una distinción ahí, ¿no? En una reivindicación de lo que efectivamente es indebido y, y una postura que va más allá de lo legítimo, que efectivamente llega a provocar incluso la inacción de las autoridades, como en el caso que nos estás poniendo. Hay aparentemente una, como tú decías, ¿no? Una presunción de culpabilidad en la que, pues, lo decían estos policías, si hubiera sido al revés, quizá estaría en la patrulla o incluso ya se lo habrían llevado a una agencia del Ministerio Público, mientras que en el caso contrario, pues era mejor no actuar. Hay ahí un sesgo. Y de ese sesgo también me gustaría que pusieras algunos ejemplos de, de la vida pública, nacional, internacional, con respecto a, pues, ideologías. Es una realidad que en unos minutos más daremos el espacio para preguntas y respuestas. Les pido por favor que cualquier comentario que quieran expresar, por favor, lo escriban en el espacio respectivo. Y bueno, Sebas, que vayamos acelerando también para contar estos casos.
un par de casos que nos puedas poner sobre ideologías en los Claro que que efectivamente se ha visto la corrección política, cómo es que ha muerto el sentido común y también cómo es que efectivamente la ideología termina pesando tanto como para acabar con la presunción de inocencia y también cómo es que termina privando eh, la violación de la presunción de inocencia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles puedes mencionarnos? Pues mira, antes de entrar en los casos, para entenderlos quisiera dar un contexto rápido. En lo personal, tengo yo una teoría propia de la que hablo con los 6 pilares de la desgracia. Estos pilares los denomino así porque son socialmente inaceptables y convierten a cualquiera que cumpla con uno de esos requisitos en un opresor, de alguna u otra manera. Y estos 6 pilares son ser hombre, ser blanco, ser heterosexual, ser carnívoro, ser capitalista y ser religioso. Si alguna persona cumple con alguno de esos requisitos, ya en automático tiene mucho más posibilidad de ser considerado como un opresor o como un victimario. En estos casos hay una influencia muy fuerte en estos últimos días por minorías. Eso quiero también dejarlo muy claro. La mayoría del mundo no piensa así, solamente son muy ruidosas esas personas. Y la distinción ahorita que quiero hacer antes de generar los casos concretos es sobre todo en el tema del feminismo y el feminismo radical. Feminismo, lo quiero explicar muy liso y llano sin ser muy doctrinario y purista, pero el feminismo es una lucha en la que la mujer reclama derechos. Y el feminismo radical es una lucha en la que la mujer Estamos teniendo algún problema, desafortunadamente, con la conexión de Sebastián, pero en unos minutos más esperaremos que se reconecte. Le hemos pedido que por favor nos cuente algunos casos en los que se ha visto violado el derecho a la presunción de inocencia y también eh, algunos casos en los que las ideologías o la cultura woke han terminado pesando excesivamente en la decisión de algunos casos. Quizá aquí ya a ustedes les sonará el caso de quizá Johnny Depp, que seguramente Sebas nos hablará en unos minutos más, ya está reincorporándose. Y ya, bueno, él esto es nos una, mencionará varios casos más sobre cómo es que las ideologías terminan siendo decisivas en la resolución de los casos. Sebas, sí, adelante. pues Nos mira, hablabas de esos 6 pilares de la suspicacia, ¿no? sí, claro. Los 6 pilares de la desgracia, por supuesto. Mira, de hecho tengo un ejemplo muy al vapor y es el tema del magistrado Jesús Ociel Baena en Aguascalientes. Este magistrado cobra relevancia porque es el primer magistrado no binario en América Latina. No sé si del mundo, pero sí sé que de América Latina. Eh, este amigo fue encontrado muerto hace 2 días en su casa en Aguascalientes, junto con su novio. Lo curioso de este caso es que inmediatamente saltaron a las redes a decir que exigían justicia por el delito, por el crimen de odio en contra del magistrado y su novio. Esto porque el magistrado, pues justamente, formaba parte de la comunidad LGBT. Oye, muy mal que lo hayan matado, ¿no? Qué horroridad, qué malo Terrible, es el homicidio, qué ¿sí? malo es el homicidio cometido contra quien sea. Por Me supuesto. imagino que nos dirás algo que va a cambiar la perspectiva del caso. Claro que sí. Y es que aquí viene lo interesante. El hecho que el magistrado haya muerto es tema de indignación nacional. Sin embargo, lo están haciendo un tema personal porque la comunidad LGBT lo que está buscando es que, bueno, está exigiendo justicia
para el magistrado por el crimen de odio. Es decir, si se dan cuenta, la presunción de inocencia está mermada porque se parte de la premisa de que fue un heterosexual quien lo mató. Ya ahí la presunción de culpabilidad va sobre cualquier heterosexual. Y que Ya no se le mató por su condición. exactamente. Entonces, la presunción de culpabilidad va sobre la heterosexualidad. Vamos a verlo así. Y aún después de todo esto, ya la Fiscalía de Aguascalientes decretó que no fue un crimen de odio, fue un crimen pasional en donde el novio del magistrado lo mató y terminó suicidándose. Y no solo eso, sino que el novio tenía metanfetaminas en el organismo, según los forenses. Entonces, lo mató drogado su novio. Pero estas declaraciones y estas investigaciones por parte de peritos y fiscalía no satisface la sed de sangre por parte de estas minorías. La comunidad LGBT no compra esta versión y están convencidos de que lo mataron por ser homosexual. No todos, pero sí hay un sector que hace mucho ruido al respecto y siguen inconformes con las determinaciones de la fiscalía. Otro ejemplo es el de Johnny Depp, precisamente. Johnny Depp, pues bueno, es uno de los casos que mundialmente más famosos, ¿no? En el que se partía de la premisa de que Johnny Depp era un maldito. No estoy diciendo que era una blanca palomita, pero sí estoy abogando un poco por la difamación que se hizo en su contra, porque todo el mundo pensaba, partía de la premisa que era culpable. De hecho, incluso él mismo dice en una declaración textualmente que Disney presumió su culpabilidad. Así lo dice tal cual. Disney presumió mi culpabilidad y no le permitieron ser Piratas del Caribe. Entonces, esto afectó en su carrera y afectó en su honor, en su reputación, y por eso el caso fue tan seguido, porque él logró demostrar que aún con todo el apoyo woke y con toda la ideología respaldando a Amber Heard, la verdad salió a la luz. Y lo más increíble de todo es que hay gente que sigue sin estar convencida de que Johnny Depp es inocente. O sea, hay como Se hacen las pruebas. una especie de fe ciega, una especie de fe ciega en la presunción de culpabilidad. Claro, es fe ciega en favor de la víctima y en contra del victimario impuestos. Claro. Y justo es eso, ¿no? Otro caso es el de Brian. Presupuestos. Claro. Y justo, mira, otro caso es el de Brian Banks, este jugador de fútbol americano de preparatoria que fue acusado por una mujer de nombre Juanetta Gibson. De hecho, para cualquiera que esté interesado, en Netflix está su película, si mal no recuerdo, se llama Una segunda oportunidad o algo así, pero el tema es que Brian Banks fue acusado por Juanetta Gibson por la haberla violado. De inmediato se creyó que el abogado de Brian Banks le dijo, tienes que admitir tu culpabilidad porque el jurado es blanco. Bueno, la reconozco, entonces ya no hay tanta pena. Porque le dijo el abogado, te van a reconocer como culpable aunque te reconozcas como inocente. Y pues claro, el que no sepa, si tú te reconoces como culpable en primera instancia, no te va tan mal en el proceso. Pero si te reconoces como inocente y te encuentran culpable, te va del nabo. Entonces, en este caso, Brian Banks tomó su estrategia para decir, pues bueno, soy culpable, para que no le fuera tan mal. Pero era Bueno, culpable. ¿mande? Y era culpable. ¿Culpable? Sí. Por existir, por nacer, ¿no? No, bueno, por el delito por el cual le imputaban, no tiene responsabilidad porque la única prueba que estaba por detrás era la declaración de Juanetta Gibson, a quien incluso fueron a seguir y declaró que yo mentí porque quería demandar a la escuela, quería ganar unos dólares, que sí se ganó más de $1,000,000, de hecho, y lo reconoció en una grabación, pero esa fue una prueba ilícita que no pudo ser reconocida en tribunal, porque en el estado en el que estaban, no recuerdo cuál era exactamente, pero en el estado en el que estaban, no era procedente una grabación donde no estuviera consciente la otra parte de que le estaban grabando. Entonces, el chiste es que al final Juanetta Gibson, pues ya después de tanto investigar, decidió hacer lo correcto y dijo, la verdad es que sí, me la volé y ya.
Al final, Brian Banks sale, pero pierde todo. Perdió su carrera universitaria, él era un erudito en el fútbol americano, perdió toda esa oportunidad, su beca, su todo, perdió su oportunidad de vida. Perdió todo, porque incluso puede perdonarte el Estado, pero la sociedad no te perdona. No te perdona, aunque te hayan encontrado inocente. Si la sociedad está convencida de que eres culpable y punto. Entonces, esa es una de las cuestiones que pueden ser más peligrosas. Brian Banks al día de hoy se dedica a dar conferencias sobre este tipo de acusaciones. Y lo que más le importa a él es decir, a mí no me acusaron por ser negro, a mí me acusaron por ser hombre. Y eso Seba, te siempre... interrumpo ahí, te interrumpo ahí, y me da la impresión de esto. Es Ujú. uno de esos casos en los que se creyó en la víctima en lugar de haberse aceptado pruebas para demostrar la culpabilidad. O sea, Sí, ahí se terminó haciendo eso de sí te creo, yo sí te y, creo, hermana, por y supuesto. no el tú sí probaste o tú sí demostraste. Ujú. Sí, precisamente. No, esto es todo un tema. O sea, es todo un tema y justamente, o sea, también hay otros casos. Mira, por ejemplo, el caso de Armando Vega Gil, no sé si alguien lo conozca. Él es bueno, él fue el bajista de Botellita de Jerez. A él lo acusaron de haber violado también a alguien, de haber abusado de alguien, y tenían la página esta que era el Me Too Music México, se llamaba en Twitter. Entonces lo que te decían era, tu denuncia, no va a salir tu nombre y la persona que está acusada tiene derecho a defenderse. O sea, un grupillo se organizó un tribunal propio en una red social. Al final de todo esto, Armando Vega fue acusado, el tipo lo negó, el tipo estuvo mucho tiempo negándolo. Al final, este tipo, lo que más le doliera era que a su hijo le hicieran bullying por esto. Entonces, eh, él al final se suicidó. No pudo más con la presión y él dijo textualmente, es una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. Sebas, Te escucho. estamos próximos a tener que ir al apartado para las preguntas y respuestas. Se nos Sí, está agotando el tiempo, pero me gustaría que también nos hicieras algún comentario sobre cómo se manifiesta esta ideología en el uso del lenguaje. pues mira, el lenguaje es un tema que se ve mermado y la presunción de inocencia en este caso lo que hace es que también llega a tomar cursos radicalmente idiotas. Ujú. En México todavía no llegamos mucho a eso, pero en Estados Unidos ya lo hicieron. El caso de California es uno de ellos y el caso de Massachusetts. Digo, sí, bueno, en este caso, bueno, sobre todo en Michigan en general, quisiera hablar de Michigan porque ya aprobaron una ley en la que dice que si no usamos los pronombres preferidos, pueden caernos desde 5 años de cárcel hasta multas de $10,000 por no usar pronombres. No lo digo yo, cualquiera que tenga duda, por favor, lo conmino a buscarlo. Es absurdo. Eh, y justamente se parte de una presunción de culpabilidad cuando uno ve a un hombre con una enfermedad de disforia de género y le dice, oye amigo, no soy amigo, soy amiga o amigue, como quiera decirse, pero si encuentran, y esto es maravilloso, porque justamente si algo, y esto es textual, si algo lo encuentran amenazante, si se sienten atemorizados o aterrorizados, que son los tres términos que usan ellos, y esto es parte de esa ley, es suficiente para que estos 5 años o $10,000 puedan llegarse a materializar como una sanción, en este caso pena. Sí nos damos cuenta de lo absurdo. Y justo lo que digo, la gente está tan convencida de que existen los géneros, que es absurdo. Un género no es un... A ver, lo que existen son sexos
y le gusta a quien le guste, porque los géneros es lo que alguien se pueda sentir, pero yo siempre les digo, si tú te sientes mujer, tú vístete como quieras, peínate como quieras, maquíllate como quieras, hazte las operaciones que quieras, pero amigo, a tus 50 años vas a tener que irte a checar la próstata, te guste o no. Y eso es Oye, lo que Sebas, quiero hacer la distinción. y al Ajá, respecto también te quiero preguntar esto. A ver, justamente que tiene que ver sobre esto. A ver, ¿cómo es que, pues, la biología prima? Hablábamos de el caso de California, que también en San Diego se han impuesto algunas sanciones porque desde normas municipales, si a alguien se le habla no desde la biología, sino se utilizan los pronombres eh, equivocados porque no son los que quiere la persona a la que se dirige uno, eh, parecería que pues la corrección política y la cultura woke está modificando la forma de seguir los procesos. Se sí, presume entonces que quien habla es culpable también por no adaptarse a los gustos y, exacto. y al berrinche, ¿no? Al capricho del momento. Sí, por supuesto. De hecho, por eso también hay que distinguir entre un derecho y un capricho. Los derechos benefician a todos y se exigen en pro de todos. Los caprichos se piden por el gusto de alguien en particular o de unos cuantos, pocos. Bien. Por eso es lo que tengo, lo que quisiera yo distinguir. Por eso, a ver, algo muy importante es que el término transexual es absurdo. El término transgénero podría ser lo más adecuado si lo ponemos en este sentido, porque uno no puede transicionar de sexo. Solo puedes transicionar a lo mejor de género como te percibes. Digo, es cosa que a mí se me hace pues un poco fatuo, porque géneros son lo que se le da a las cosas, masculino y femenino, Claro, no macho y hembra, no claro, hombre y mujer. claro. ¿No? Por ejemplo, la silla es femenina, Ujú, el saco es masculino, eso sí podríamos hablar de géneros, claro. pero no una persona. Tal vez en cómo se sientan, sí, a lo mejor, pero ahí ya será problema de ellos cómo se sientan. Simplemente no podrán negar lo que son. Y esto es a lo que quiero llegar. Me Ya, viene a la cabeza, te interrumpo para comentar esto, me viene a la cabeza un libro muy interesante que hace ya unos meses leí al respecto, que es el libro de un expresidente de la Real Academia de la Real Academia Española, Darío ajá, Villanueva, que se llama Corrección Política. Eh, Perdón, se llama Morderse la Lengua, Manual de Corrección Política y Posverdad. qué interesante. Sumamente recomendable el libro, Suena sumamente interesante. recomendable el libro. Y habla justamente sobre lo que tú estás diciendo, precisamente lo que estás diciendo también él lo comenta en su libro. Está editado por Espasa, si es que alguien lo quiere buscar, es un libro altamente recomendable. Yo A lo ver, veo. Sebas, Sí, en un minuto, recapitulemos, concluyamos y vayamos a las preguntas, porque ya tenemos varias acumuladas. sí, 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 sí. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que puedes concluir? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, las ideologías son un veneno, porque lo que hacen es quitarle el sentido común a la gente. Esa es de las mayores conclusiones que uno puede pensar, porque lo que hacen las ideologías es que privan a la gente de pensar y de razonar. Ya no existe el debate, porque si no eres políticamente correcto, no estás en lo correcto. Y no es algo que es tan vacío, es tan... Espérenme una disculpa. Mientras estornuda Sebastián, eh, les quiero comentar que, pues bueno, las ideologías son ideologías, ¿no? Justamente porque están desviadas de la verdad. Sí. Bueno, ya quisiera concluir ya para pasar a las preguntas. Primero que nada, yo quisiera decirles que la presunción de inocencia es un derecho humano y un principio. Y que si no se respeta la presunción de inocencia, no se respeta la dignidad humana. Eh, en segundo lugar, quisiera yo decirles que eh, todos somos posibles imputados y si en algún punto lo llegamos a hacer, Dios no lo quiera, pero tenemos que tener en claro una cosa, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
por medio de una sentencia condenatoria. También quisiera yo decirles que, y me encantaría hablar de este tema un poco más, pero que el feminismo radical destruye la presunción de inocencia del hombre y desvirtúa los logros y objetivos del feminismo tradicional. Que eso es lo que quisiera, verdaderamente me hubiera encantado un poco, ahondar un poco más en eso, supuestamente por el tiempo ya no, pero bueno. Y también quisiera decirles que el Estado, nadie más, ningún particular, solamente el Estado está facultado por Ministerio de Ley para administrar justicia. La justicia social que hace cualquier persona como cualquier woke, fungiendo como justiciero social, es realmente ilegal. No está precisamente prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, para quien dude un poco de eso, pero bueno. Y finalmente yo quisiera decirles a todos que el cambio está en los gobernados, no los gobernantes. El temor a la cancelación es lo más idiota que alguien pueda llegar a conseguir, porque es un poco una traición a los ideales de uno mismo, no actuar con base en el sentido común y actuar con base en lo que pueda ser conveniente y agradable a los demás. Es decir, prefiero mantenerme fiel a mis ideales que ser complaciente con algo que atenta al sentido común, algo que atenta a hacer mejor una sociedad y algo que atenta al ser humano en general, a su dignidad. Muy bien, muy bien. Pues me parece que nos podemos quedar con esa idea, que es una idea valiente que hay que poner en práctica, que precisamente desde Patria Unida se busca promover como una de las máximas de nuestras acciones. Y bueno, pues en efecto, el llamado a no renunciar a la verdad, el llamado a ser fiel, el llamado a ser fieles a esos principios, esos valores tradicionales, clásicos, y a tener valentía frente a estos mandatos que desafortunadamente en la actualidad vienen de la posverdad y que buscan lo contrario, renunciar a esos valores para, en pocas palabras, quedar bien con el mundo, ¿no? Sebas, muchas gracias. Hacer, vamos a responder algunas de las preguntas que nos han formulado. Empiezo por las últimas que se refieren a cómo se llama el libro mencionado y quién es su autor. El autor es Darío Villanueva y el título es Morderse la lengua. Morderse la lengua, Manual de Corrección Política y Posverdad. Es un libro editado por Espasa. Es un libro de unas 400 páginas, sumamente recomendable. Vamos a ver, en orden de la formulación de las preguntas, nos preguntó Regina, ¿cuál es el riesgo que enfrentamos actualmente quienes defendemos los principios en contra de toda la ideología woke? ¿Cuál es el riesgo que enfrentamos, Sebas? ¿Tú qué es lo que ves? ¿Cuál es el riesgo? En 30 segundos, Sebas. Ok, pues mira, el primer riesgo es este temor de cancelación, ¿no? Eh, Volvemos a lo mismo. El mayor riesgo es justamente que puedan cancelar, pero también quiero dejar algo muy claro, y es algo que yo me he dado cuenta con la experiencia propia y ajena. La gente que promulga estas ideologías woke no es tanta, verdaderamente no es tanta. En serio, en serio, en serio, no es tanta. Son muy pocos, la cuestión es que son muy ruidosos. Y los demás que están un poco en el sentido común se sienten mermados porque esta pequeña facción de personas está respaldada por gobiernos, por instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, no se atreven a alzar la voz. Cuando alguien alce la voz, si son muchos, se van a empezar a dar cuenta que van a existir cambios. Por ejemplo, lo que pasó ahorita, lo que está pasando en Disney, ¿no? Ya la están tratando de cambiar la fórmula porque, en serio, la gente no quiere ir al cine que se adoctrinen, quieren ir a divertirse. Eso es uno de los ejemplos. La cancelación es una de las cosas que más puede llegar a repercutir, pero también O a la que más miedo se le tiene. es la que más miedo se le tiene, sin lugar a duda. Eduardo preguntó cómo puede afectar el libertinaje de la libertad de expresión en temas del Estado laico, ya que a veces pareciera que se trata de una mordaza.
Pues sí, justo cuando están atacando la gente woke con opiniones, atacan otras opiniones o hechos. En este caso lo que hacen es que cuando alguien habla de religión, en automático es retrógrada, en automático es primitivo, en automático no piensa por sí mismo y en automático es un opresor. Entonces, verdaderamente, la religión, puedes o no estar de acuerdo, pero no puedes negar una cosa, y es que los principios y valores que promueve son las bases de las sociedades occidentales. Entonces, cualquier persona que critique a la religión tiene que tener bases muy sólidas sobre lo que está criticando, porque criticar una religión sin sustento, sin nada, no va, no tiene validez objetiva. Podemos criticar a lo mejor a la iglesia, podemos criticar, sí, sí, lo que sea, pero a la religión en general pues, también hay que distinguir, ¿no? Por Se eso también hay convierte en una libertades mordaza, se convierte en una mordaza porque pues es una limitación excesiva. Aquí me naturales. gustaría comentarlo, ¿no? Es una limitación excesiva a la libertad de expresión. Finalmente, en ejercicio de nuestra libertad religiosa, pues podemos manifestar nuestras creencias, también podemos no hacerlo, podemos elegir no hacerlo, pero la realidad es que hay limitaciones de derechos humanos, incluso establecidas en la Constitución, que terminan siendo legítimas. Y esto es algo muy interesante que incluso se puede abordar en un libro eh, extenso. ¿Cómo hay restricciones a la libertad religiosa que va de la mano de la libertad de expresión, que en virtud del Estado laico se han aplicado durante más de 100 años en México y que son violatorias de derechos humanos? Sí, por supuesto. Patricia pregunta, ¿la razón por la que los policías no pueden utilizar sus armas es por esta ley? ¿Mencionaste por ahí alguna ley o mencionaste el caso de uno de tus ex clientes? Pues bueno, aquí yo creo que podríamos hablar de varias normas, empezando por el propio Código Penal, que va regulando el ejercicio de la fuerza o el uso de la fuerza. Sí, claro. Pero algún comentario más pertinente, más preciso y puntual que nos puedas hacer al respecto, Sí, Sebas, claro. para Patricia y para todos. Pues mira, el uso de la fuerza, claro, está limitado en materia penal, pero hay una idea que tienen muchos que es errónea. Muchos dicen, el policía solamente puede disparar cuando le disparan. Eso es una mentira. En ningún lugar está establecido eso. De hecho, el policía tiene la obligación de disparar. Sí, a lo mejor un poquito la idea es que neutralice, pero seamos sinceros, nadie se para a apuntarle a una pierna o a un brazo. Disparas para protegerte a ti y a los que están alrededor. Si alguien está en peligro inminente, claro que puede actuar. Y tiene, de hecho, la obligación de actuar. Entonces, la razón por la cual no usan las armas es porque primero se privilegia que se pueda arreglar por las buenas, primero por diálogo, a lo mejor, luego, si se pone muy necio, pues detenerlo, ya después puede llegar a golpes. Sí, lo que se espera es que la última instancia para usar un arma de fuego es que en serio sea un peligro verdaderamente real, actual e inminente. Y no quiere decir que a la persona a la que le disparen necesariamente tenga que usar un arma de fuego. Si una persona tiene el cuchillo en el cuello de alguien así, el policía perfectamente puede disparar. Y eso podrá ser tema de algún proceso penal, sí, claro, pero con base en una defensa y en el sentido común jurídico, no procedería. No hay Muy ningún bien, problema. Y justamente el uso de las armas se prevé para que no se use en primera instancia, no para que no se use. muchas gracias. Paulina nos pregunta, ¿el actual gobierno, mediante los legisladores de Morena, ha presentado y ha aprobado alguna iniciativa que pongan en riesgo la presunción de inocencia de los opositores? En otras palabras, la pregunta va a lo siguiente. ¿Hay actualmente alguna iniciativa o alguna norma que te venga a la cabeza que haya sido promovida por el gobierno o por legisladores del partido oficialista que amenace la presunción de inocencia de quienes son oposición política de dicho partido? Sí, pues de hecho, no sé si han visto la noticia en la que el New York Times acusa a Ernestina Godoy
de haber realizado espionaje en contra de los opositores políticos de Morena, que justo trató de desmentir, pero el New York Times dijo, pues tus pruebas no son suficientes para desmentir lo que dijimos, ¿no? Entonces, en este caso lo que están haciendo es que se está partiendo de una premisa de que también hay una persecución política. Hay muchos casos, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva se ha abusado muchísimo en estos tiempos. Ya ahorita ya salieron sentencias y amparos que ya están controlándolo un poco más, pero no deja de ser un problema. Y muchas veces se usó eso como medio político contra los opositores. O sea, todo empezó, o sea, digo, si nos ponemos en un caso concreto muy rápido, puede ser el de Alonso Ancira, Emilio Lozoya, ¿con qué fin? Para llegar a Peña Nieto. Es decir, se presume su inocencia porque tienen mucho dinero y se pueden escapar. Sí, lo hizo Ancira, pero no todos lo van a hacer. Entonces, es una carta sucia que usa el Ministerio Público, obviamente, en muchos casos, no siempre, porque hay ministerios públicos muy loables y honorables, pero hay muchas veces donde también el Ministerio Público se ve orquestado por el gobierno de turno, igual que los jueces. Y muchas veces... Desafortunadamente ahí nuevamente perdimos la señal de Sebastián. Volverá en unos momentos, terminará esta respuesta, mientras vamos adelantando. La pregunta de Francisco Javier, si se ha abusado de la prisión preventiva sin aplicar la presunción de inocencia, ¿qué opina? Me voy a permitir responder a esta pregunta. La realidad es que, en efecto, la prisión preventiva ha sido una herramienta que se ha utilizado de manera descontrolada en México, dado que primero estuvo en la ley, después estuvo en la Constitución, porque había sido declarada inconstitucional y por lo tanto, ¿qué dijeron? Bueno, pues vamos a llevarla a la Constitución. Y así no se puede declarar inconstitucional la prisión preventiva. Era una herramienta, es una herramienta útil, sí, igual que el arraigo, pero desafortunadamente la prisión preventiva sin límite, al igual que el arraigo, que puede extenderse hasta por 80 días, terminan siendo gravemente lesivos de los derechos humanos, en específico de la libertad personal, que implica que a una persona no se le puede sujetar a prisión sin haber sido condenada previamente. Ahora, ¿se ha abusado de la prisión preventiva? Sí, no solamente porque no se ha aplicado la presunción de inocencia, sino porque en efecto se ha tenido la determinación de que para ciertas personas, pues es necesario aplicar dicha medida de precaución para el proceso y bueno, en efecto, termina siendo una violación de este derecho humano, de la presunción de inocencia. Pedro pregunta, ¿cómo explican que sea delito en varios países europeos el promover la investigación y la revisión del holocausto judío y todo el mundo lo acepte calladito? O sea, ¿cómo podría ser que en ciertos países europeos se castigue la investigación? Bueno, la realidad es que desafortunadamente la regulación local muchas veces no responde al derecho internacional de los derechos Dale. humanos. Una Hay, disculpa, perdón, amigos, no pasa nada, tuve problemas con internet, ya me voy a conectar con el celular, pero bueno. no pasa nada. Estoy por terminar de responder una pregunta y después volveremos a lo que estabas comentando. Sebas, muchas gracias. Nada más Hecho. para terminar de hacer este comentario. Pedro Novo preguntaba, ¿cómo explica que sea delito? ¿Cómo explican que sea delito en varios países europeos de promover la investigación y la revisión del holocausto judío y todo el mundo lo acepta calladito? Les decía que muchas veces los derechos humanos en su regulación nacional no responde a lo que se regula en el derecho internacional público. Hay una distorsión de esa protección multinivel. La explicación jurídica es esa, que desafortunadamente el derecho internacional de los derechos humanos, que a veces es héroe y a veces es villano, no alcanza a permear en la regulación nacional. Esa es la respuesta que se puede dar en muy pocas palabras, pero ciertamente también da para escribir un libro. Sebas, adelante,
por favor, hablabas de esa persecución que existe. Sí, bueno, ya estaba por concluir, de hecho, pero sí, no, la verdad es que no solamente el gobierno de turno, sino los gobiernos en general han abusado de las figuras políticas existentes para mermar la presunción de inocencia y usar esas figuras a su favor. Y bueno, como ejemplo rápido, ya, y no me voy a extender mucho, pero lo dejamos para otro día, el tema del feminismo, del feminicidio. Ya lo dejo ahí nada más. Muy bien, gracias. También Pedro pregunta, ¿les parece normal que prácticamente todos los medios de comunicación digan, promuevan o acusen prácticamente lo mismo? Tiene que ver con los dueños de las acciones de control y por ende de la orientación de la mayoría de sus CEOs de estas empresas. Eh, ¿Cómo ves, Sebas? ¿Qué opinas al respecto? A mí me da la impresión de que lo que intuye Pedro es que hay una coincidencia de intereses y también una coincidencia de perfiles de los dueños de los medios de comunicación que van imponiendo una línea. Eso, pues bueno, eso es lo que en efecto se aprecia como algo muy lógico, más allá de lo normal, ¿no? Más bien se convierte en algo lógico, que si los dueños de los medios de comunicación piensan igual, van a terminar diciendo lo mismo y dando el mismo tipo de noticias. ¿Cómo ves, Sebas? Pues mira, eh, no quisiera hablar mucho de ese tema porque ya sería muy opinión propia, ya no estaría muy sustentado en hechos, pero pues sí, pues sería muy conspiranoico tal vez lo que se pueda llegar a pensar, pero con base en los hechos que puedan existir, sí, sí hay intereses comunes, por supuesto que hay intereses comunes. Al final, los medios de comunicación, aunque tienen el deber y el objetivo de informar, también están muy sujetos al gobierno, porque el gobierno, sí, claro que puede tener influencias. Precisamente las figuras jurídicas son usadas en favor o en contra del gobierno de turno. Y es que también que quede muy claro eso, no, las leyes están para protegernos, naturalmente, en teoría, pero las leyes no siempre se usan para protegernos. Las leyes se usan también para proteger intereses. Y es algo lamentable, pero es real. Y no solo pasa en México, eso sí es global. O sea, la gente, si viviéramos en una sociedad utópica en donde todo el mundo fuera lindo, todo el mundo se portara bien, se rigiera por el marco de la ley, bueno, también sería muy aburrida la vida, ¿no? Gracias, Sebas. Y finalmente, Miguel Ángel formula la siguiente pregunta. ¿Crees que el liberalismo sea la base de esta cultura woke en combinación con ciertas ideas marxistas por esta visión de libertades, entre comillas, que se vuelven caprichos dictatoriales, el ser libre, entre comillas, a costa de la libertad ajena y la propia integridad? Pues sí, eh, precisamente lo que hay que distinguir, como lo decía hace rato, ya es algo muy importante que se está tocando ahora, que es la diferencia entre un derecho y un capricho. Los derechos están para que funcionen para todos y los caprichos son para unos cuantos. Los derechos buscan el bienestar de todos y los caprichos buscan la comodidad de algunos. Precisamente porque no hay un solo derecho que no convenga a todos, ¿no? Cualquier derecho que se le venga a la mente a quien sea es funcional para todos, aun cuando a lo mejor yo no tenga una empresa que tenga que facturar y todo. Bueno, me conviene porque si las empresas facturan y se rigen con apego a lo que ordena el ordenamiento fiscal, pues bueno, va a girar México y se va a poner un engranaje y lo que sea. O sea, al final de cuentas conviene que todo se lleve de esa manera, pero los caprichos son felicidades para unos pocos. Entonces, los caprichos lo que hacen es que le dan felicidad a unos cuantos. Por ejemplo, lo de los pronombres. Es algo muy estúpido, pero ¿en qué cabeza cabe que por un capricho puedan meterme a la cárcel 5 años? ¿En qué cabeza cabe que por un capricho, porque no le dije, ella, me cobren $10,000? ¿En qué cabeza cabe? ¿A quién le hice daño? Yo siempre lo he dicho, cuando la gente
tiene como primera prioridad y preocupación su pronombre, son privilegiados. O sea, si no se preocupan por qué van a comer mañana, si no se preocupan por cómo va a estar la chamba, si no se preocupan por si les va a ir bien, si les va a ir mal, si tiene un problema en el hospital, si a lo mejor lo que sea, cualquier familiar, si va a salir bien la boda, si va a salir, no, lo que sea. Si su primera prioridad es su pronombre, están privilegiados. Son unos privilegiados que ya no saben ni en qué gastar sus energías. O también qué libertad, como lo menciona Miguel Ángel, qué libertad reclamar. Parece que entonces ahí ya están agotados los reclamos legítimos que se pueden hacer, ¿verdad? La pregunta de Miguel Ángel, pues creo que da para mucho. ¿Cómo es Muchísimo. que ciertas libertades, como tú lo dices, se traducen en caprichos dictatoriales de grupúsculos y que curiosamente terminan teniendo un sustrato marxista, como bien lo comenta Miguel Ángel? Por También supuesto. hacen aquí un par de comentarios o preguntas. La siguiente es, ¿por qué hoy en día los medios de comunicación no transmiten la verdad o realidad que pasa sobre estos temas muy impactantes? O bueno, como no trae signo de interrogación, lo vamos a dejar como una afirmación. Aquí dice porque hoy en día, también se puede interpretar así, porque hoy en día los medios de comunicación no transmiten la verdad o la realidad que pasa sobre esos temas muy impactantes. Me parece que podríamos estar de acuerdo quienes estamos presentes ahora mismo, que en efecto, lo que transmiten los medios de comunicación más bien es posverdad. Es el cumplimiento de una agenda, por supuesto, y existe una agenda. Esto sí ya no es conspirativo, esto es de facto. Si alguien tiene muchas dudas de saber si existe una agenda, le recomiendo que busque la Convención del Cairo de 1994. En uno de sus fines es que para el 2015, lo dijeron en ese entonces, todos los países aprobaran políticas abortistas para así convenir a los intereses mundiales de cuestiones de población. Entonces, ahorita todavía no todos están, los países están pues, en cuestiones abortistas ya aprobadas. Entonces, lo que se tiene que hacer es, ¿cómo se combate también? Vamos a decir que el cuerpo de la mujer es importante y que tienen que abortar para ser mujeres. Ah, ok, entonces vamos a abortar. Tenemos que decir que que se promueva la homosexualidad para que los jóvenes la intenten, la hagan y de facto si no intentan ser gays son homofóbicos. Ah, entonces así ya no hay tanta pareja. Vamos a decir que lo que sea, el chiste es que baje la población. Y no es una mentira, o sea, verdaderamente si alguien se pone a ver lo que hay por detrás, si hay una agenda. Por supuesto que hay una agenda y es innegable que hay una agenda. Y hay agendas tanto locales, por ejemplo, la agenda de Morena, como agendas mundiales, que también son agendas que promueve la ONU. Y reitero, esto no es conspirativo, en esto sí hay sustento y quisiera también que lo buscaran los interesados. Finalmente hay mucho más para indagar en esa información. La agenda de los objetivos del milenio, eh, el famoso informe Kissinger, que bueno, en efecto no son conspiraciones, no son teorías que aquí se construyen, es que son documentos escritos que se pueden encontrar, que haciendo una investigación no muy profunda se pueden hallar. Y bueno, finalmente pregunta René y se agregó eh, eh, otra pregunta de Eduardo. René te hace este cuestionamiento. ¿Qué influencia crees que tuvo Gramsci para llegar a este momento? Recordemos que Gramsci pues, fue un teórico marxista italiano, eh, bueno, claramente influenciado por Marx, por Maquiavelo, por unas formas de pensamiento que, que negaban la libertad. No sé si nos quieras hacer algún comentario al respecto, Sebas, con respecto a Gramsci. ¿Cuál fue la Sí, influencia que tuvo?
Pues mira, precisamente también habla un poco en una terminología que a lo mejor también puede parecer conspiranoica, ¿no? Pero que también es un poco de facto en cuanto al Estado, ¿no? Y cómo es que lo que busca es darle esa cierta influencia y poder para llevar a cabo lo que tienen, lo que la agenda de turno, si lo queremos traducir en estos términos ya más contemporáneos, pero justo lo que se trata de hacer es control. O sea, todo radica en eso, control. Ya sea control natal, ya sea control racial, ya sea control de lo que se le antoja a quien sea. El punto es tener control. Entiendo la nobleza de muchos fines de estas políticas para tener control, pero los medios son los que pueden llegar a ser cuestionables y hay que distinguirlos y valorarlos. Si no es que incluso también muchos de los fines, porque pues Gramsci era un comunista y en efecto lo que dices es cierto. El control, la negación de la libertad bien entendida, en fin. Una pregunta que también da para mucho. Y Eduardo finalmente pregunta que si puedes repetir, por favor, el nombre de la convención, porque solamente recuerda el año 1994. Sí, claro, es la Convención del Cairo del 94. Muchas gracias, Sebas. Pues nos hemos dilatado profusamente con el límite del tiempo, pero valía la pena hacer mención de todos sus cuestionamientos, ciertamente sumamente relevantes, sumamente enriquecedores para esta conversación. Sebas, desafortunadamente, el tiempo nos estuvo persiguiendo de principio a fin, Sí, pero pues desafortunadamente, porque sí había tanto de qué hablar, tanto de qué hablar, pero bueno, afortunadamente tuvimos un rato para conversar. sí. En nombre de Patria Unida, como su director de estudios, te agradezco muchísimo que con tu ímpetu, tu franqueza, tu incorrección política y también tu juventud, nos hayas acompañado el día de hoy y nos hayas permitido reflexionar sobre estas ideas que definitivamente deben ser guía de nuestra posición crítica frente a muchas afirmaciones que nacen en la posverdad y que, bueno, en síntesis, en específico sobre el tema que discutimos hoy, terminan siendo una negación y provocan que el derecho humano a la presunción de inocencia termine haciéndose nugatorio. Que te veamos muchas veces más en este foro y en Patria Unida, Sebas. Muchas gracias. Y a ustedes que estuvieron aquí ya de principio a fin, igualmente les agradecemos su permanencia, su participación y esperamos encontrarnos con ustedes muy pronto nuevamente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias también a todos por asistir. Y gracias a Humberto, gracias a mí, a Gus. Ya siempre es un placer poder participar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Sebas. Gracias a todos. Muy buenas noches.